A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF y el canal 29.1 UHF Digital. Presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. Un día como hoy. Siglo XIX. En los inicios de la Revolución Industrial, los empresarios recogían a los niños de la calle y con el pretexto de protegerlos del frío, los llevaban a trabajar durante jornadas extenuantes a sus talleres. Uno de esos niños, que trabajaba por un trozo de pan, era particularmente bello, así que el dueño de la fábrica lo vistió muy bien, dijo que era de familia noble y lo llevó a su almacén para que en la vitrina, atendiendo a las señoras, atrajera más clientela. El niño entró en aquel juego de mentiras y decía a todo el mundo que vivía en una mansión cercana, pero un día enfermó y su patrón pidió a uno de sus obreros que llevara al niño a la casa de sus padres. El niño, para engañar al trabajador, empezó a caminar hacia los lugares más ricos de la ciudad y cuando vio una mansión, dijo que allí vivía, se quedó solo y cruzó el portón. Entonces salió el mayordomo de aquella casona y lo sacó a patadas. Enfermo, perdido y con fiebre, ese niño deambuló hasta la madrugada, hasta encontrar la cárcel, en donde vivía con su familia, porque su padre estaba detenido por no poder pagar las deudas. Ese niño se llamaba Charles Dickens y con los años se convirtió en uno de los escritores ingleses más importantes de todos los tiempos. Charles Dickens estaba naciendo un día como hoy, 7 de febrero de 1812. Y en sus obras nos entrega el dolor y el valor y las profundidades y las alturas del espíritu humano. Las principales noticias del día. Titulares. Riesgo país creció tras las elecciones 2023 y el referendo. Exministra de Salud Jimena Garzón llamada a juicio político. Atacan a policías mientras trasladaban material minero incautado. En política internacional, globos de ensayo.
Los editoriales serán de Roberto Aguilar, Balance final, Lazo es un fracaso, Martín Payares, Nebot cosecha lo que sembró. Noticias del día. Riesgo país creció tras las elecciones del 2023 y el referendo. El indicador Riesgo País de Ecuador subió a 1.415 puntos este lunes 6 de febrero del 2023. Esa es la cifra más alta de lo que va del 2023. Se trata de un alza de 295 puntos frente al viernes 3 de febrero, cuando el indicador estaba en 1.120 puntos. Esta alza se da tras los resultados de las elecciones seccionales y de referéndum del domingo 5 de febrero. El gobierno de Guillermo Lasso fue derrotado debido a que él no ganó en la consulta popular. Ese resultado fue interpretado como un rechazo a su administración. El riesgo país es un indicador que refleja la percepción de los mercados internacionales frente a la capacidad de pago que tiene un país. También muestra el clima financiero de una nación. Mientras más alto es este índice, se considera que ese país tiene más riesgo de caer en el no pago de sus deudas o default. Es decir, es el riesgo que tienen los inversionistas sobre sus títulos, bonos o inversiones. La ex ministra de Salud Jimena Garzón llamada a juicio político. El Pleno de la Asamblea resolvió llamar a juicio político a la ex ministra de Salud Jimena Garzón este martes 7 de febrero de 2023. La decisión se tomó con 61 votos a favor, 13 en contra y 34 abstenciones. La moción fue presentada por Ricardo Vanegas de Pachacutic y sumó el respaldo del Partido Social Cristiano y de la Izquierda Democrática. El oficialismo votó en contra y el correísmo, la bancada más numerosa, se abstuvo. En este caso operó una mayoría simple en el Pleno, mayoría de los presentes. Sin embargo, para una eventual censura de Garzón se requerirán 92 votos. Los asambleístas Venegas y Natalie Viteri acusan a Garzón de haber incumplido con sus funciones por la compra de medicinas en mal estado o la falta de insumos. Garzón deberá presentarse en los próximos días al Pleno para ejercer su defensa. Ella ocupó el cargo entre mayo de 2021 y el 4 de julio de 2022, cuando renunció. Algunos asambleístas reconocieron que su campaña de vacunación contra la pandemia del COVID-19 fue exitosa. Atacan a policías mientras trasladaban material minero incautado. Durante un operativo contra minería ilegal en una vía de Ibarra, varios policías fueron atacados con piedras y palos por un grupo de 50 personas. La Policía Nacional confirmó el hecho este martes 7 de febrero del 2023. El ataque violento sucedió en Imbabura. Todo ocurrió cuando los policías trasladaban hacia Ibarra 2 camiones con 5 personas señaladas por el presunto delito de transporte ilegal de recursos mineros. Entonces, aproximadamente 50 personas atacaron a los policías. Esa acción provocó que los camiones y los conductores sean liberados. Los uniformados hicieron uso progresivo de la fuerza para evitar que las otras 3 personas sean liberadas, indicó la policía. Por lo tanto, de los 5 detenidos, solo 3 fueron entregados a las autoridades judiciales competentes. Actualmente la Policía Nacional investiga este caso y ejecuta operativos para localizar a los responsables. Entrevista del día. La mañana de este martes en Radio Sucesos, Esteban Ron, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídica de la SEC, habló sobre el alto porcentaje de voto nulo en las últimas elecciones. Escuchemos lo que dijo. Primero, un poquito analicemos esto, ¿no? Porque creo que es bueno tratar de entender primero el resultado de la consulta popular del referendo del presidente Lasso. Nadie, ni los exit polls del día le daban una victoria al no en ninguna pregunta. En todas ganaba el sí. ¿Qué pasó? ¿Es un error inconcebible de las encuestadoras? Los resultados de la consulta popular son sorpresivos, creo que a todo nivel. De hecho, la asimilación social era como que se aceptaban las 8 preguntas e inclusive de manera absoluta.
Igual las encuestadoras, y bueno, aquí hay que hacer una separación en cuanto al rol de las encuestadoras, ¿no? Las encuestadoras tenían solo el tiempo de 10 días antes de la elección para presentar resultados y después de eso se presentaron estos famosos tracking poll, que es la continuidad proporcional de lo que previamente ya estaba analizado. Entonces, obviamente iban a existir variaciones. Ahora, llama la atención lo que pasó con el exit poll como tal de la pregunta, y eso quiere decir que la metodología implementada por la empresa lamentablemente no cumplió con los estándares de efectos de entregar un resultado generalizado. Esto sería un primer diagnóstico. El segundo diagnóstico, y que lo hemos conversado con otros analistas, tiene que ver respecto de dos situaciones que se están dando en el país y que respecto al comportamiento de los electores. El uno es el voto vergonzante y el otro es el voto secreto. El voto secreto es aquel voto que todavía no está definido y que realmente existen sectores territoriales en los cuales la densidad poblacional no ha sido analizada y en los cuales se ha trabajado internamente a efectos de configurar una tendencia votacional. Y el voto vergonzante, que es este voto que no se devela realmente cuál es la tendencia votacional y se miente por un tema de escrutinio social. Yo creo que esos dos factores. Y finalmente, yo creo que la figura del rechazo al gobierno y al presidente Lazo tiene tres momentos. El primero de ellos, Milton, es un efecto de carácter personal a la figura de Guillermo Lazo sobre la base de este posible escándalo de corrupción en virtud de las eléctricas y de la develación de audios y demás realizados por un medio digital. En segundo, como una falta de liderazgo dentro del régimen político de él, es decir, dentro del movimiento Creo. El movimiento Creo no actúa en la consulta popular dándole fuerza a la misma cuando se esperaba todo lo contrario. Y finalmente la respuesta que tuvo respecto de la eficacia de la administración pública, es decir, cómo fue configurando el presidente la situación de la consulta popular como una solución a los problemas que eran inherentes en la sociedad y que realmente se visibilizó que no hicieron un agendamiento gubernamental adecuado y lo que se hizo fue acomodar las preguntas de esas necesidades. Tanto así que se transfiguró la bandera de lucha y la prioridad de las preguntas, porque recordemos que la bandera de lucha, Milton, del presidente de la República, era la eliminación del CPCC, luego la reducción de las atribuciones y funciones, luego fue el tema de la asamblea como una pregunta populista y luego la extradición. Entonces, esa evolución o involución de las preguntas también hizo que se genere un rechazo por no estar, digamos que adecuada. Y la vocería, bueno, ya eso es también analizable. Pero después uno se pone a analizar y dice, el presidente Lazo tiene el 20% de aceptación. ¿Por qué la consulta popular iba a tener más del 50% en favor del presidente Lazo? Y al final nos damos cuenta que la gente votó por eso, por una calificación al presidente Lazo. Sí, pasó porque nosotros estábamos ya en un escenario polarizado hace algún tiempo. Entonces, la consulta popular fue planteada como la primera tesis, la primera tesis, la del gobierno, como un apoyo al mismo y además como un efecto de reinstitucionalización a favor del Estado. Pero por el otro lado, la campaña por el no generó un debate, creo que un poco más a los sentimientos de los electores, como una consulta, y no es que yo la califique así, sino dentro de la campaña se la estableció de esa manera, mentirosa, falaz e inclusive con engaños. En ese intermedio y en la falta de vocería, Milton, se empezaron a dar los análisis en esa sinergia que se generaron entre analistas, expertos, medios de comunicación, y se fueron revelando algunas circunstancias específicas de cada una de las preguntas, como por ejemplo el tema de la extradición, que no es una solución inmediata, que se requiere, además de un sistema jurídico internacional y nacional, que se requieren las firmas de los convenios y tratados internacionales, bilaterales y multilaterales, etcétera. Y se vio que la consulta no iba a traer efectos de solución de estas situaciones de manera inmediata, lo que sí intentó vender el gobierno de determinada manera. Segunda cosa, lo que tú dices, el arrastre electoral que puede generar la figura del presidente de la República con 20% o menos de aceptación hacia la consulta popular también le juega en contra. Tanto así que el gobierno, el presidente de la República decide desalinearse de la pregunta. ¿Sí? De las preguntas, perdón, de la consulta. Y dice, no, la consulta es una entelequia independiente, prácticamente es lo que dijo,
Por lo tanto, los ciudadanos son los que van a aterrizar las preguntas y a responder si es que quieren un cambio. Yo me desapego de lo mismo. Y además, los ministros de Estado hacen exactamente lo mismo. El único que se queda en esta línea temporal es el ministro Jiménez hasta el final de los días, y ni siquiera hasta el final de los días, centrándose esto solo en una vocería de las dos subsecretarias, Karen Sichel y la subsecretaria Fernández Salvador. Entonces, ahí tú ves cómo se trató de dar independencia a la consulta popular, pero una consulta popular prevista por el gobierno, ofrecida por el gobierno, tardía tal vez en el tiempo y que no tenga el propio apoyo del gobierno y que no tenga el apoyo de los ministros, del staff ministerial y en general de todos quienes están propugnando este cambio, obviamente va a quedar debilitada. En el programa Mesa de Análisis El Estado de la Nación estuvo presente Fernando Carrión, arquitecto y urbanista. En ese programa habló sobre sus criterios sobre el proceso electoral 2023. Veamos la nota. ¿Cómo miraste tú en general el panorama de estos resultados electorales? Ahora, me desperté hoy en la mañana, con algo de información que ya se había procesado, y la impresión que me daba es que me despertaba en otro país, un país totalmente distinto, que se habían modificado sustancialmente la correlación de fuerzas, que esa erosión del sistema de representación política estaba absolutamente consolidada. Y aquí podríamos, tres conclusiones así muy iniciales del proceso. Una primera respecto de la violencia. Yo creo que estas han sido las elecciones más violentas de la historia del Ecuador. Y esto es llamativo. ¿Por qué esto? Porque hemos tenido 2 asesinatos de candidatos a alcalde por el sicariato, 3 intentos de asesinato a alcaldes también por sicariato, asaltos a centrales de campañas electorales, y me parece que esto no puede quedar sin ser resaltado. Una segunda cosa que también de este proceso es interesante es la crisis de representación política que tenemos. Son 276 organizaciones reconocidas por el CNE, que finalmente cuando entran a un proceso electoral como estos, vemos claramente la cantidad de organizaciones que finalmente terminan expresándose. Y aquí veo dos expresiones. Una desde la perspectiva de lo nacional, donde me parece que la Revolución Ciudadana, el correísmo, tiene un peso muy fuerte a partir del día de ayer, de las elecciones. Y luego sí una fragmentación con crisis, por ejemplo, de 3 partidos. Partido Social Cristiano en la Costa, me parece que se cae, y se cae el liderazgo histórico, que es de Jaime Nebot, que me da la impresión asume una característica relativamente parecida a Uribe en Colombia. Colombia, sí. Que también se cae. En las últimas elecciones nacionales ya nadie quería el apoyo de él. A mí me llamó eso poderosamente la atención. ¿Y por qué? Porque se agotan. Jaime Nebot me parece que ya entró en esa línea, el Partido Social Cristiano exactamente. 3 décadas es mucho. Hasta para matrimonio, ¿no? Sí, claro. Y el otro dirigente histórico, Falqués, también le pasa exactamente lo mismo. Entonces el Partido Social Cristiano se viene abajo. El partido de gobierno, que nunca ha tenido una tradición respecto de esto, pero ganó las elecciones pasadas, y ahora pues se viene abajo. Y el tercero es la Izquierda Democrática. La Izquierda Democrática, si bien tiene aparentemente resultados interesantes en Cuenca, en Quito, que es su bastión electoral, pues su candidato a la alcaldía logra el 4%, es decir, prácticamente nada. O sea, se puede hablar de una emergencia de nuevas fuerzas con Dios. La Revolución Ciudadana no es un partido viejo, en realidad, técnicamente hablando, pero surgen ya nuevos liderazgos, muy jóvenes también, y entonces al parecer hay una sepultura para los antiguos referentes, tal vez. Yo creo que sí. A mí me parece que la política mismo ha ido innovándose de una manera tan fuerte que termina por erosionar partidos políticos y erosionar liderazgos. Ahora, en el tema de liderazgos, a mí me parece que aquí hemos tenido básicamente 2 con un peso específico fuerte. El uno, el caso del presidente Guillermo Lasso,
que independientemente de todo lo que ocurra, es una persona que está en el escenario político, está con expresión en opinión pública permanente, etcétera. Y el otro es el caso de Rafael Correa. Mucha gente dice, y Rafael Correa está afuera. Yo creo que él no está afuera. A mí me parece que el tema de las tecnologías... Es más, participó en campaña. Yo creo que sí. Completamente. Yo creo que sí. O sea, si uno ve, y probablemente hay algunas instituciones que han hecho el seguimiento de esto, pero probablemente es de los no candidatos, sino de los que tienen mayor influencia en el proceso electoral, de los que más presencia tuvo en medios de comunicación. Y en muchos, probablemente no los formales, como llaman así, la televisión, la radio, etcétera, pero en las redes sociales. Y ese liderazgo creo que se ha posicionado relativamente bien. Un liderazgo con un planteamiento muy claro, es decir, dile no al gobierno de Lasso. Eso es en el caso ecuatoriano, porque por ejemplo en el Uruguay, que también tiene una tendencia de esta cosa que llaman la democracia plebiscitaria, en ese caso lo que se hace es resolver las preguntas. Ahora, no son tantas preguntas, son una o dos de un momento de coyuntura específico y vamos por esta línea. En el caso nuestro, yo sí creo que hay una búsqueda de legitimidad del jefe de gobierno. ¿Crees que eso fue un error estratégico? A mí me parece que sí, porque finalmente, a ver, ya lograba ganar en las 8 preguntas. Los cambios en seguridad no se iban a dar, los cambios en temas ambientales tampoco, quizás un poco más en la representación política, pero que te iba a cambiar sustancialmente, por ejemplo, la forma de nominar a los directivos de las instituciones de control, pues pasaba a la asamblea, donde tienes también un espacio político muy, muy fuerte. Entonces no creo que iba a modificar mucho. Era más una búsqueda de legitimidad y de responder un poco a la opinión pública. Ahora, una cosa adicional del proceso electoral, quizás esta la tercera y última, es el tema de las redes sociales. Si la representación política termina fraccionando la sociedad en términos de representación por la cantidad de organizaciones que tienes, en el caso de las redes sociales también se produce una gran fragmentación. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Carney. Globos de ensayo. Desde los lejanos mitos griegos, un Ícaro, volando con las alas de plumas pegadas con cera, que su padre Dédalo, el constructor del laberinto donde se encerró al Minotauro, que debe haber sido una de las primeras figuras trágicas de la ciencia en la historia, pues su pretensión de volar como los dioses le cuesta la vida a su hijo, al volar tan alto que, al llegar muy cerca al sol, éste derrite la cera con lo que se desprenden las precarias plumas, en lo que sería el primer accidente aéreo de toda la historia. El humano anhelo de volar ha sido un anhelo colectivo universal. Leonardo da Vinci dedicó estudios muy sesudos al vuelo y con su creatividad infinita diseñó, entre otras cosas extraordinarias para su época, lo que sería el primer paracaídas, así como un modelo de autogiro, el antecesor lejano del helicóptero. Se demoraría hasta 1782, apenas 7 años antes de la Revolución Francesa, para que en octubre de ese año se realizara el primer vuelo tripulado de un globo a cargo de Jean-François Pilatre. No tardaron en ser apreciadas sus posibilidades bélicas para la observación de posiciones y movimientos del enemigo, así como para la dirección de tiro de la artillería por medio de señales a falta de sistemas de radio. Para 1900, el conde von Zeppelin construye, con una patente que le es cedida por su inventor, el científico colombiano Carlos Albán, el dirigible, en efecto, un globo con estructura rígida y un sistema de propulsión a través de un motor con capacidad de maniobrar por medio de timones, relleno ya no de aire caliente, sino de hidrógeno o de helio con mucha mayor potencia de ascensión.
El vuelo inaugural lo hace sobre el lago Constanza, en el sur de Alemania, con otras 4 personas, y es todo un éxito. Uno de los pioneros de la aviación, el brasileño Domingo Santos Dumont, incursiona también en el diseño y la construcción de dirigibles, ganando el premio de 100.000 francos por volar ida y vuelta del Parque Saint-Claude a la Torre Eiffel en París en menos de 30 minutos. Durante la Primera Guerra Mundial se busca emplearlos como medio de ataque, pero su volumen e inflamabilidad los hacen blanco fácil para los antiaéreos o cazas del enemigo, quedando para ser usados como elementos de observación o transporte a gran distancia por su gran autonomía. Un Zeppelin realiza un periplo desde una base en Bulgaria de casi 6.000 kilómetros hacia Tanzania sin reabastecerse en el más extenso viaje aéreo de la historia hasta ese momento. Esta breve relación sobre el uso de dirigibles y globos viene a cuento del incidente que se ha suscitado por el sobrevuelo realizado por 2 globos supuestamente meteorológicos, según las autoridades chinas, que fueron detectados sobrevolando el uno los Estados Unidos, desde la costa del Pacífico hasta el otro lado del continente, en Carolina del Sur, donde tras salir costa afuera es derribado por un caza. El otro, sin tener claridad en su trayectoria, aparece sobre Costa Rica en un primer momento para continuar al sur, sobrevolar Colombia y Venezuela sin saberse su ruta posterior. El artefacto derribado por Estados Unidos es de un gran tamaño y con una consiguiente importante capacidad de carga. Al parecer, la nave o góndola para transporte de instrumentos de, digamos, observación, tiene el tamaño de un avión comercial mediano, razón por la cual, según el gobierno norteamericano, no se lo derribó sobre tierra firme ante el riesgo de sufrir un impacto de, en efecto, un proyectil cayendo desde 20 kilómetros de altura. El incidente ha inflamado una vez más las ya de por sí tensas relaciones entre las 2 más importantes economías del mundo. Por esta acción por parte de China, que es vista por la oposición republicana como una provocación y un grosero acto de espionaje, dejó sin piso la visita que tan laboriosamente se acordara del secretario de Estado Blinken a China, que estaba prevista para el 5 y 6 pasados. En sus declaraciones, Blinken tildó de irresponsable el sobrevuelo, que fue reconocido finalmente por China como un accidente causado por corrientes atmosféricas, explicación muy poco creíble justamente por la condición de dirigible del aparato. Las sospechas de que se trata de un aparato para espionaje cobran sentido por la trayectoria del mismo, que en su curso sobrevuela instalaciones de silos nucleares en varios estados de la Unión. El gobierno chino, inusitadamente, dadas sus muy agresivas actitudes recientes, expresó sus disculpas por el incidente, pero el daño ya estaba hecho al dar oportunidad a los radicales de cada lado para dificultar los pasos indispensables de distensión entre los 2 países. Las afirmaciones chinas de que tan solo se trataba de un globo meteorológico, en el clima de desconfianzas y tensiones que ha predominado, requerían de respaldos más sólidos que meras declaraciones. Tal vez una propuesta para hacer descender al aparato y verificar las declaraciones habría sido una forma de aliviar la crispación, pues al fin y al cabo, el globo recorrió todo el país de oeste a este en absoluta violación de su espacio aéreo. Hubo comentarios preguntándose lo que hubiera durado un globo de cualquier origen sobrevolando territorio chino.
En el supuesto no consentido de una pérdida de control del aparato, hasta por una básica cortesía, lo procedente habría sido informar a Estados Unidos de la situación y no guardar un inexplicable silencio, tal vez esperando que no se den cuenta lo que, dados los recursos tecnológicos existentes, es del todo improbable. El despido del director del área meteorológica china, responsable del control de los medios aéreos de investigación, es en estos momentos un mensaje asumiendo la responsabilidad, pero parecería ser muy poco y muy tarde. El aparecimiento de un segundo globo, esta vez sobre Latinoamérica, nuevamente sin la cortesía de una notificación, deja poca duda sobre la opacidad, por decirlo menos, de las acciones chinas. Lamentablemente, las presiones internas en ambos países por parte de los interesados en tensar aún más las diferencias obligan en cierta forma a los mandatarios a adoptar ellos mismos posturas duras, de hombres fuertes, para consumo local, realizando unas declaraciones en esos tonos que alimentan unos nacionalismos arcaicos, casi tribales. Por lo pronto, la visita del secretario Blinken, que tantas expectativas había despertado, al darse como paso indispensable para poder relanzar unas relaciones económicas que son vitales para la reactivación mundial, ha quedado aplazada sin fecha. Descuido, accidente, mala fe, la historia lo dirá. Sí llama la atención el silencio de los otrora ruidosos defensores de la soberanía latinoamericana que ven sin preocupación la incursión de globos sobre sus países. ¿Será porque no son norteamericanos? Muchas gracias. Editorial. Balance final. Lazo es un fracaso. Artículo de Roberto Aguilar publicado en Diario El Expreso. Pasado el mediodía de lunes, seguidores del gobierno y activistas por el sí en la consulta popular barajaban en las redes sociales la hipótesis del fraude en la consulta popular. ¿Por qué el CNE no ha empezado hasta ahora a procesar la información de la provincia del Guayas? Preguntaban con suspicacia. En las primeras horas de la tarde, un comunicado de Carondelet vino a alimentar todas las sospechas. La provincia del Guayas, decía, ha sido escrutada en apenas un promedio del 0.5%. Además de resultar inexplicable, esta situación genera incertidumbre y confusión en la ciudadanía. El Consejo Nacional Electoral, organismo irreductible al mínimo gesto de transparencia, no se dignó en responder. Sin embargo, estaba claro que las esperanzas del gobierno en los votos de la provincia del Guayas, como si de ellos dependiera su triunfo en la consulta popular, eran poco menos que humo. Que les hacía creer que la provincia que eligió a Marcela Aguinaga como prefecta votaría por el sí en la consulta. Al cierre de esta edición, con más del 60% de los votos escrutados, el triunfo del no era ya inevitable, con la probable excepción de la pregunta 1, donde la diferencia era de apenas 3 puntos. La derrota del gobierno es apoteósica, especialmente en las preguntas 5 y 6, en las que se jugaban los temas más importantes de la jornada: la facultad del Consejo de Participación Ciudadana para elegir a las autoridades de control y la posibilidad de que sus miembros no sean electos por votación popular. Hasta el cierre de esta edición, el no se imponía con una diferencia de 19 puntos, una tendencia irreversible. Con este resultado, la existencia y las funciones del Consejo de Participación y Control Social, cuya eliminación fue una de las ofertas de campaña de Guillermo Lasso, quedan consagradas de forma inamovible. El quinto poder del Estado, ese organismo extraño a la institucionalidad democrática que permite controlarlo todo con 4 votos, está aquí para quedarse y por el momento tendrá una probable mayoría correísta, como dan a entender los primeros resultados de los escrutinios. Esto último, claro, con la colaboración de un eficiente
Consejo Nacional Electoral, al que no le pareció ni medianamente irregular el hecho de que un partido político participara abiertamente en las elecciones de consejeros para el Consejo de Participación y Control Social, en contra de todas las disposiciones legales y a vista y paciencia de todos los ciudadanos. No más que en lugar de llamarse Revolución Ciudadana, se bautizaron como la Liga Azul. En torno a la facultad nominadora del Consejo de Participación y Control Social, giró toda la actividad política nacional durante el último año. Las prioridades de la Asamblea Nacional y de los partidos políticos, el juego de las alianzas y las afinidades que reunió a correístas y socialcristianos, independientes y disidentes de Pachacuti o de la izquierda democrática en torno a un mismo conjunto de intereses inconfesables. Esteban Torres y Mireya Pazmiño, Virgilio Saquicela y Paola Cabezas, todos juntos y revueltos debajo de la mesa. Una eventual victoria del sí hubiera echado por la basura un año de acuerdos políticos y acciones de fiscalización. Habría significado la caducidad de la mayoría parlamentaria. En fin, lo habría cambiado todo. Más allá de que los ciudadanos parecieran haber votado en contra del gobierno sin importar el contenido de las preguntas, lo cual explica la derrota de la extradición que en circunstancias normales debió ser apoyada por un electorado de tendencia populista y admirador de Bukele, está claro que el gobierno planteó sus preguntas sobre el Consejo de Participación y Control Social de la peor manera. Primero, en la pregunta 3, invitaba a los votantes a pronunciarse en contra de la desprestigiada Asamblea Nacional, reduciendo el número de miembros. Luego, en las preguntas 5 y 6, proponía entregar a esa misma Asamblea las facultades correspondientes al Consejo de Participación y Control Social y la atribución de designar a sus miembros. Eso, al menos, es lo que se leía en la papeleta de las preguntas, aunque los anexos propusieran un diseño institucional que, lejos de descansar completamente sobre la Asamblea, diluía las responsabilidades entre los distintos poderes y organismos del Estado y establecía un juego de pesos y contrapesos que realmente evitaba la captura de los organismos de control por parte de los partidos políticos. El caso es que no todo el mundo estaba pendiente de las explicaciones de Karen Sichel. Artículo de Roberto Aguilar, publicado en Diario El Expreso. Nebot cosecha lo que sembró. Martín Pallares, 4 pelagatos. Jaime Nebot resultó jubilado de golpe y porrazo. Perder Guayaquil y Guayas no estuvo nunca en sus planes, aunque ese resultado lucía, si no real, bastante probable. El líder del Partido Social Cristiano dio muestras de inconformidad con la forma como Cynthia Viteri conducía la alcaldía y se supo que la reconvino algunas veces. No era para menos. Manejos indelicados del erario municipal, contratos con su marido, viejo troll del correísmo, denuncias documentadas en la fiscalía, ataques a la prensa que la investigaba y esa sensación que transmitió de vivir en un cómic de Marvel como una heroína superpoderosa. De hecho, Nebot terminó siendo rehén de su propio invento, al punto de tener que preferirla porque, comparada con otros nombres, Viteri seguía mostrando los mejores porcentajes en los sondeos. Nebot se perdió en su propio laberinto. Autosuficiente, patriarca y dueño sin remedio de su partido, nunca dio paso a otros liderazgos, incluso coartó a aquellos que legítimamente aspiraban a jugar su papel. Enrique Calón y Cristina Reyes son apenas 2 de los casos. Así Nebot construyó un extraño caso de líder de un partido que, tras haber intentado y no haberlo logrado, renunció a competir por la presidencia de la República. Era obvio que ni su mirada ni sus anhelos coincidían con la dinámica de su partido, que poco a poco derivó hacia la defensa de intereses supremamente personales, distantes de la agenda, las urgencias y los grandes temas nacionales. Nebot privilegió alianzas que lo distanciaron de su propio electorado. Primero, de viejos amigos suyos que en Guayaquil y en Quito no entendieron su acercamiento al correísmo. Y luego, su entendimiento parlamentario con Leonidas Issa, un enemigo acérrimo del modelo del cual supuestamente Nebot es un defensor. Él los vio alejarse sin dar señales de inquietud mayor, y su aparato, en vez de asumir el debate de ideas que algún día él mismo respondía, se convirtió en un equipo dedicado a arrastrar públicamente a sus críticos y detractores.
El partido que un día creyó en las ideas y peleó, como supo hacer León Febres Cordero, por un modelo económico y político, se hundió después en la política más funcional y deleznable posible, la suma y resta de votos en la Asamblea. La extorsión y la alianza non santa alrededor de figuras de Pachacutic vinculadas con la minería ilegal o firmemente decididas a poner fin al sistema capitalista para instaurar el comunismo indoamericano preconizado por Leonidas Issa. Nebot debió pensar que esas jugarretas no se notaban. Las percibieron sin duda amigos suyos, cuadros que estuvieron con Febres Cordero y jóvenes que, habiendo hecho carrera, no se resignaron a seguir su juego inentendible, irresponsable y cínico. Así se fue vaciando el Partido Social Cristiano y volvieron los dinosaurios tipo Luis Almeida o tipo Esteban Torres, fiel copia de su progenitor. Unos con más kilometrajes, otros con más cinismos, pero formateados en el mismo estilo y compartiendo las mismas mañas. El Partido Social Cristiano puso todo de su parte para tragarse su capital político y lo logró. Nebot contribuyó a esta suerte de implosión cuando pudo evitarla. Desde antes de dejar la alcaldía en 2019, quiso ubicar el relato del mejor alcalde de Ecuador dedicado a construir un modelo exitoso. Una colección de obras que pudo sumar durante los 19 años que estuvo al frente de la alcaldía. Modelo que la pandemia y la realidad que ha revelado el fenómeno del narcotráfico en las ciudadelas más pobres se encargó de modular. Nebot, como ciertos artistas, es un político del claroscuro. Un líder que se rodeó de gente leal y también servil y que antepuso consideraciones personales en el manejo de asuntos públicos. No es una buena noticia para la política el colapso del Partido Social Cristiano, pero precisamente ese colapso se debe a los defectos y vacíos que hay en los partidos y que no requieren más leyes o más reglamentos para cambiar. Con la convicción de sus dirigentes bastaría. Pero Nebot pertenece a esa raza de líderes políticos que creen que los partidos tienen un gerente propietario. El del Partido Social Cristiano es él. Martín Pallares, 4 Pelagatos. Noticias internacionales. El gobierno de Daniel Ortega ilegaliza a la Asociación de Bancos Privados. Desde 1994, la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua aglutinaba a toda la banca privada del país, con la intención de debatir normas, reglamentos y leyes sobre el sistema financiero. Sin embargo, sus casi 30 años de trabajo llegaron a su fin. El Ministerio de Gobernación ilegalizó la organización y lo anunció en el diario oficial La Gaceta. Han incumplido sus obligaciones conforme lo establecido en el artículo 34, ya que no reportaron por periodos de entre 2 hasta 27 años sus estados financieros conforme periodos fiscales, con desgloses detallados de ingresos y egresos, balanza de comprobación, detalle de donaciones y sus juntas directivas. Se trata de un mensaje político frente a un sector relevante de la economía del país. El economista Enrique Sáenz considera que parte del mensaje es mayor control sobre los grandes capitales, al tiempo que califica como una negativa decisión para la inversión extranjera, que se ha venido reduciendo desde el estallido social en el año 2018. ¿Por qué disminuyó la inversión privada? Precisamente porque no hay seguridad, no sienten estímulos ni condiciones para invertir. En este contexto que hay que situar esta medida frente a los bancos. El gobierno de Nicaragua, por su parte, asegura que hay mucha atracción en el país para los inversionistas y que trabajan para estimularla. Lo potencial que tiene el país que atrae inversión extranjera directa en diferentes rubros, energía, mina, infraestructura de la industria textil, en la industria nacional. No obstante, analistas coinciden en que la ilegalización de más de 3.000 organizaciones no gubernamentales, entre ellas del sector privado, ahuyenta la inversión. Donaldo Hernández, Voz de América. Los sindicatos franceses vuelven a las calles en unas movilizaciones históricas. Este martes, los sindicatos franceses organizan la tercera jornada masiva de huelgas en lo que va de año.
Al igual que en las anteriores, las protestas han generado parones en el transporte público, en el sistema nacional de trenes e incluso en los aeropuertos. La movilización de 2023 es la octava en 30 años y esta comparte un frente común con sus predecesoras, la reforma de las pensiones. En estas situaciones el gobierno suele abandonar o modificar el proyecto o aportar las concesiones que reclamaban los distintos sindicatos que se movilizaban. Creo que las manifestaciones han demostrado en el pasado que pueden cambiar reformas o incluso acabar con ellas. La única movilización que realmente consiguió doblegar al gobierno, la de 1995, permanece en la memoria de la ciudadanía francesa. Esta surgió a raíz del plan del entonces primer ministro de equiparar los regímenes de pensiones de los funcionarios y empleados de empresas públicas a los del sector privado. El gobierno sucumbió a las presiones y abandonó su plan, rechazado por gran parte de la población francesa, cansada de las huelgas de transporte en pleno invierno. 8 años más tarde, en 2003, la reforma inspirada en el mismo plan desencadenó una gran movilización social. Tras varias semanas de huelgas y manifestaciones, la reforma se aprobó finalmente tras alcanzar un acuerdo con los sindicatos reformistas. En 2010, la reforma para preservar el equilibrio financiero del sistema de reparto de pensiones incluye el aumento de la edad legal de jubilación de 60 a 62 años. El proyecto volvió a provocar una oleada de manifestaciones. Según los sindicatos, una de ellas reunió a más de 3 millones de personas en Francia, lo que supuso un récord en la época. Pero las diversas acciones no tuvieron los efectos esperados por los sindicatos, ya que el gobierno consiguió aprobar esta medida. Las manifestaciones actuales en contra de la reforma del presidente Emmanuel Macron de aumentar la edad de jubilación a los 64 años ya han conseguido movilizar a millones de personas en todo el país. Y a diferencia de las protestas anteriores, estas se caracterizan por un frente sindical unido. Más de 45 países ofrecen su ayuda a Siria y Turquía. Más de 45 países responden al llamamiento urgente de ayuda de Turquía. Decenas de naciones y organizaciones se han ofrecido a colaborar en las labores de rescate en el sureste del país y el noroeste de Siria, tras el desastre causado por el terremoto de este lunes que ha provocado miles de muertos. Se ha producido el esperado apoyo de España y muchos otros países miembros de la Unión Europea, materializado en el envío de equipos para remover escombros, junto con otros de búsqueda y rescate. Ya hay soldados rusos sobre el terreno en Siria. Moscú está proporcionando 4 aviones cargados de personal y equipos de socorro a Turquía. Estados Unidos ha dicho que está comprometido a ayudar a los residentes a ambos lados de la frontera entre Turquía y Siria devastada por los seísmos, pero Washington ha descartado tratar directamente con el gobierno sirio. Grecia, que a menudo mantiene relaciones complicadas con Ankara, ha trasladado un equipo de 21 socorristas, 2 perros de rescate, un vehículo especial de salvamento, un ingeniero de estructuras, 5 médicos y expertos en planificación sísmica. Tel Aviv también ha movilizado un equipo de rescate del ejército a Turquía, pero las relaciones con Siria son más hostiles. Sin embargo, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu asegura que también ha aprobado una solicitud de ayuda humanitaria para el país, recibida a través de un funcionario diplomático. Mientras tanto, continúa la frenética búsqueda de supervivientes. Miami recibe toneladas de flores para el 14 de febrero. Se espera que más de 40 toneladas de flores lleguen al Aeropuerto Internacional de Miami para que los estadounidenses las regalen el Día del Amor y la Amistad. Se trata de un proceso complejo que va más allá de recibir las flores en la pista de aterrizaje. Cada ramo de estas flores, procedentes de Colombia, Ecuador y Chile, deben ser inspeccionadas por los agentes del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras. 5 o 7 mil cajas de flores, dado al riesgo que existe por variedad, ellos están inspeccionando para asegurar que no haya un tipo de plaga que pueda ser dañina al sector agrícola de los Estados Unidos.
Esta agencia gubernamental cuenta con más de 45,000 efectivos en Estados Unidos. En el Aeropuerto Internacional de Miami opera 10% de esta fuerza uniformada. 4 turnos de revisión forzada se ejecutan en esta temporada. Actualmente 1 de cada 5 flores que entran a los Estados Unidos entran por el aeropuerto de Miami. Y esto se debe en gran parte a la colaboración con justamente aduana. De hecho, el aeropuerto de Miami cuenta con la mayor presencia de oficiales federales en todo el país, justamente por el volumen tan alto de flores. Tan solo la empresa Avianca Cargo registra una revisión diaria de 20 a 22 aviones durante esta época. Si los agentes descubren algún elemento extraño en la operación, como plagas, se procede a la neutralización del riesgo. Gusanos, escarabajos, áfidos, que son plagas que se pueden, digamos, tienen un espectro de ser dañinos en otros digamos, maíz, soya, otros cultivos agrícolas. Otra temporada activa en este rubro ocurre en mayo por el Día de las Madres. José Pernalete, Voz de América, Miami. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el Ecuavoli, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.